Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre hombre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo, y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Hola amigos y amigas, una vez más nos encontramos para escuchar la palabra de Dios, que es palabra viva y eficaz. En esta ocasión se nos presenta una hermosa parábola que, como el domingo pasado, no son simples para interpretar. Vamos a tratar de descubrir la enseñanza que nos deja Jesús en este Evangelio. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nos encontramos que en la Biblia el hombre rico está bendecido por Dios. Es decir, si ha llegado a tener riquezas es porque Dios lo ha bendecido. Por ejemplo, el libro del Génesis nos habla de que Abraham poseía muchos rebaños, plata y oro. También se dice que Isaac sembró en la tierra y sacó mucha cosecha. Jacob también tuvo innumerables propiedades, bueyes, asnos y demás, lo cual nos está indicando que para el hombre de la Biblia, primitivo, la bendición de Dios pasa por las riquezas, es decir, un hombre rico es porque ha sido bendecido por Dios. También el salmista promete al justo: en tu casa habrá riquezas y abundancia. O sea, el hombre justo, el hombre que sintoniza con Dios, es bendecido por Dios a través de innumerables riquezas. Por lo tanto, para la Biblia, la pobreza es una desgracia. Y se creía que la pobreza era el resultado de la pereza, de la ociedad, del libertinaje. Esto es lo que se cree en la Biblia. Claro que hay un cambio de perspectiva en los profetas. Ya en los profetas se comienza a entender que muchas veces las riquezas acumuladas por los ricos no son siempre el resultado de un trabajo honesto y de la bendición de Dios, sino que muchas veces las riquezas son fruto de ciertas trampas o violaciones de derechos de personas más vulnerables. Incluso también esto sostienen los sabios de Israel, que denuncian los riesgos que posee un rico. Bueno, y llegamos finalmente a Jesús. Jesús considera la riqueza como ciertamente peligrosa, considera tanto la codicia de los bienes de este mundo y la riqueza, aunque sea honesta la riqueza, como obstáculos casi, podríamos decir, insuperables para la entrada en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La sentencia de Jesús es bastante clara. Nosotros podemos pensar, decirle a una persona pobre,
a una persona que tiene pocos bienes materiales, mira, padece esta pobreza con tranquilidad, total, al final, después que nos muramos, las cosas se van a invertir, vos que ahora sos un pobre y estás padeciendo muchas cosas, cuando te mueras te vas a ir al paraíso, en cambio el rico va a padecer, va a sufrir. Evidentemente, una predicación de este estilo responde a lo que va a denunciar Marx, diciendo que la religión es el opio de los pueblos, es la droga de los pueblos. No podemos entretener a los pueblos pobres diciendo, bueno, padezcamos un poquito, un tiempo, total, después cuando nos muramos vamos a disfrutar de este paraíso deseado, de este futuro mejor. Las desigualdades que existen en el mundo, entonces se consideran no queridas por Dios. Ya en el pueblo de Israel hay una intuición de todo esto. Cuando se celebran los jubileos, cada determinada cantidad de años, en los jubileos todo vuelve a sus legítimos propietarios. Cuando hay un jubileo, cada uno vuelve a tener aquello que ha perdido para que haya un equilibrio, para que haya una equidad, una igualdad. Esta parábola de hoy es una parábola que nos habla acerca de la distribución de la riqueza en el mundo. El mensaje principal de la parábola es el pensamiento de Dios o el juicio de Dios acerca de la distribución de las riquezas en el mundo. Es la única parábola en la cual aparece un nombre de una persona y esta persona es Lázaro, que significa Dios ayuda. La palabra Lázaro significa Dios ayuda. Aparece también el otro personaje que es el rico que en la parábola es condenado. Estos elementos, aparecen muchos elementos en la parábola que no son más que una coreografía para decirnos el mensaje central, que es el siguiente. Y ya lo decimos, el mensaje central de esta parábola es el siguiente. A los ojos de Dios, desde el corazón de Dios, la brecha entre ricos y pobres no entra. Dios no pensó, no está en los planes de Dios la brecha o el abismo que existe entre los ricos y los pobres, entre la riqueza y la pobreza. El rico de la parábola es condenado, pero no se quiere hablar aquí en esta parábola de lo que significa el cielo y el infierno. No es una parábola no es un texto para hablar de la doctrina del cielo y del infierno. Es una parábola y entonces tendremos que tomar el mensaje central. No es una alegoría, sabemos que hay una diferencia entre la alegoría y la parábola. En la parábola hay que tomar el mensaje central, lo demás normalmente es coreografía, es adorno. En cambio en la alegoría, en el texto se debe aplicar en cada parte a la realidad que se quiere llegar. Bien, entonces estamos frente a esta parábola, aparece el rico que es condenado, pero si este rico no ha hecho nada malo, uno se pregunta, ¿por qué es condenado el rico? Si no ha hecho nada malo. No dice el texto que el rico sea malo, ni tampoco dice que el pobre Lázaro sea un bueno. Lázaro estaba ahí, a la puerta, esperando que cayera alguna migaja de la mesa del rico para poder comer. En aquel tiempo no había servilletas, ni había repasadores. Entonces, con las migas del pan, la gente se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca y luego la tiraba a los perros. Y ahí estaba Lázaro comiendo esa miguita del pan que caía de la mesa de este rico. Ahí estaba. Y dice el Evangelio que Lázaro estaba llagado y las llagas, los perros lamían las llagas de Lázaro. El perro es un símbolo de impureza en el pueblo de Israel. Entonces, aquí está este personaje que come estas migajas que caen de la mesa de este hombre rico. Nosotros a veces tenemos una cierta tendencia a demonizar a los ricos, diciendo que son siempre malos, y exaltar a los pobres, poniéndolos como modelos de todas las virtudes. La parábola no dice que así sea la cosa. ¿Estamos seguros de que Lázaro sea un hombre bueno? No lo estamos seguros. Quizá a lo largo de su vida no hizo nada por mejorar, no levantó un dedo por mejorar su vida y ahí quedó y entonces se instaló en esa situación de pobreza.
Y esto obviamente no es bueno, pero en la parábola no se nos está hablando acerca de las virtudes del rico y de Lázaro. Simplemente se quiere declarar que Dios no tiene en su plan de salvación la existencia de la brecha entre pobres y ricos. La parábola entonces no está dando una enseñanza moral acerca de los ricos y los pobres, sino que nos está indicando una realidad un poco más profunda. ¿De dónde sale esta parábola? Y seguramente sabemos que en la época de Jesús existían algunas historias similares a esta historia que cuenta Jesús, donde los ricos siempre terminan mal. Y Jesús entonces se valió, utilizó estas imágenes, incluyendo algunas cosas un poco más terribles, para decir el mensaje central, que es la brecha entre ricos y pobres no es querida por Dios. Jesús quiere que sus discípulos entiendan la existencia de este mundo de una manera diversa, de una manera distinta, porque su corazón late de una manera distinta respecto del pensamiento de los hombres. Ya lo dice la Biblia, el pensamiento de Dios está lejano al pensamiento de los hombres. Por eso, ante esta parábola, tendremos que pensar, tendremos que preguntarnos ciertas cosas concretas de nuestra vida. Antes de que uno pueda disfrutar de lo superfluo, es necesario que todos puedan haber satisfecho las necesidades más básicas del ser humano. Entonces tendremos que preguntarnos si esto es una parábola que nos cuestiona demasiado. No está hablando de que en este caso el rico sea alguien que dé trabajo, que haga bien a las personas. Simplemente se habla de el rico como símbolo de lo que Dios no quiere, que existan ricos y pobres, gente que tenga casa y gente que no tenga casa, gente que pueda trabajar y gente que no pueda trabajar. Dios no quiere eso, no está en el plan de Dios. Por eso San Ambrosio decía, cuando das algo a los pobres, no le estás ofreciendo algo que es tuyo, sino que le devuelves algo que es de ellos, porque la tierra y los bienes de este mundo son para todas las personas, no son de los ricos. Se trata de una devolución, de un deber de justicia, no solo de una acción caritativa. Luego aparece otro personaje en la parábola que es Abraham. Abraham de cara a lo que viene después. Abraham que está representando el pensamiento de Dios. Bueno, cuando este rico va a la otra dimensión de sufrimiento, a esta dimensión que es el Sheol, no es el infierno. No es el infierno que nosotros tenemos pensado, en donde aparece el diablo, no es el infierno como lugar de condenación, es el Sheol, el Hades, el lugar de los muertos. Ahí es donde este rico es puesto a prueba como el oro, que es puesto a prueba y es pulido. Esto es lo que le está sucediendo a este hombre para ver si hay algo bueno, a ver si se puede sacar algo bueno. Esto es lo que le pasa a este hombre rico que va a esta dimensión de más allá en el Sheol o en el Hades, lugar de los muertos. Y ahí entonces este hombre queda como espantado frente a esta situación y le dice a Abraham entonces que pueda alguien decirle a sus 5 hermanos que tengan cuidado respecto de esta posibilidad de condenación, de esta posibilidad de sufrimiento profundo. Y entonces la respuesta es, ya tienen a Moisés, ya tienen a los profetas, ellos les tienen que hablar. ¿Esto qué está indicando? En primer lugar, son 5 hermanos. Los 5 hermanos, el número 5 en el Nuevo Testamento muchas veces puede indicar por el Pentateuco, 5 libros, el pueblo de Israel en general. Es el pueblo de Israel que no se va a convertir por una acción milagrosa y en este sentido no va a cambiar de mentalidad por una intervención milagrosa de Dios, es decir, porque algún muerto resucite y le vaya a avisar, sino por la escucha de la ley y los profetas, es decir, por la escucha de la palabra de Dios, por la escucha de la Biblia. Es la escucha atenta de la palabra de Dios la que tiene que llevar al creyente a que cambie el corazón. Y entonces pensemos una economía diversa
una economía de la comunión, una economía de la solidaridad. Decíamos que el domingo pasado el Evangelio ya nos daba ciertas indicaciones, ciertas exigencias respecto a la relación que el creyente debe tener con los bienes de este mundo, con los bienes materiales. En el Evangelio de hoy se profundiza este tema, invitándonos a abrir el corazón, a ver las necesidades de todos y a ver sobre todo cuál es el plan de Dios. En el proyecto de Dios no entra la brecha entre ricos y pobres. Hasta la próxima.